Entonces, pues esto es Premiere y lo primero que yo hago es importar el audio. El audio creo que está en la carpeta del canal y pues, bueno, dependiendo del programa es que se importa, ¿no? Pero digamos que en Premiere es así. Digamos que a mí me tocó del 2:42 al 4:32. Entonces, digamos, lo que está acá es como la línea del tiempo. Ahí pueden ver como los minutos y yo voy a cortar la parte que a mí me toca. Entonces voy a ir más o menos donde está el 2:42, que es por aquí. Si ustedes van como agrandando, así como cuando uno agranda la imagen en el celular, o sea, zoom, pues pueden ver los tiempos más específicos. Entonces digamos que a mí me tocó desde acá y voy a cortar. La mayoría de programas tienen como esta cuchilla que ustedes también pueden ver en Audacity y en todo eso. Corto de aquí, más o menos 2:42, hasta el 4:32. Entonces me desplazo hasta el 4:32 por aquí y acá agrando como para ser más específica. Y aquí. Listo, después cojo esta herramienta que es de selección y borro lo sobrante. Entonces esto es un pedazo sobrante, lo borran con suprimir y este es el otro pedazo sobrante. Listo, y ahí quedó mi tiempo, bueno, mi pedacito. Después cogen el audio y lo ponen al inicio, que queda acá en 00, aquí. Y a partir de ahí ustedes van a empezar a pues hacer como lo del texto. El conflicto no es ajeno. Bueno, primero verifican que esté bien la parte que seleccionaron, o sea que sí sea la parte que ustedes hicieron. Y digamos que acá en Premiere para lo del texto es muy fácil, uno le da aquí y luego uno le da en la pantalla y escribe algo, digamos, hola. Y creo que en Filmora es más fácil como cambiar el tipo de letra, pero digamos acá en Premiere hay que ir a gráficos, luego a editar y acá se selecciona el texto que uno acabó de escribir y le voy a cambiar la fuente a Times. Yo la quiero poner en Times Bold Italic. Esperen que no la seleccioné. Times Italic. Listo. Entonces ahí tengo el texto y voy a escuchar la parte que me tocó. Entonces, El conflicto no es ajeno al contexto colombiano. dice el conflicto no es ajeno al contexto colombiano. A mí me gusta hacerlo por partes, o sea, a mí no me gusta que salga todo el texto de una vez, sino digamos Saris ahí hace una pausa en el conflicto, entonces yo primero voy a poner el conflicto, lo voy a poner más pequeño porque está muy grande, el conflicto, y este es el texto donde dice el conflicto, ¿no? Entonces yo voy a escuchar muy bien, voy a agrandar acá y voy a escuchar donde Saris dice el conflicto, para que quede, cuando ella lo diga, salga acá la palabra en la pantalla. El conflicto. Si ven, ahí queda. Yo tengo que alinear esto a la palabra que diga, pues, Saris. Entonces, el conflicto. Y yo voy a agregar otro textico. Ustedes lo podrían poner acá de largo. El conflicto no es ajeno al contexto colombiano. Pero a mí no me gusta hacerlo así. A mí me gusta que aparezcan las palabras a medida de que se dicen, ¿sí? Entonces, voy a copiar esto. Lo voy a duplicar. Listo, ya lo dupliqué. Y con el texto de arriba voy a poner la otra parte pues del texto, o sea, de lo otro que dice Saris. Entonces, ella dice, el conflicto no es ajeno al contexto colombiano, no es ajeno. Y voy a crear otro. Voy a crear otro que diga al contexto colombiano.
entonces lo tengo que volver a duplicar. Espérenme. Para eso ustedes le dan control C, control V, para que no tengan que volver a darle acá en la herramienta texto y espichar la pantalla, ¿no? Sino que copian el texto anterior y lo pegan. No sé si me estoy haciendo entender. Y lo otro es, no es ajeno al contexto. Entonces yo primero arreglo la fuente. Digamos ajeno, yo quiero que quede en negrilla. Entonces acá le cambio a bold italic. Y colombiano, yo quiero que cambie de color, pues con la bandera de Colombia. Entonces digamos colo, lo pongo en amarillo. En amarillo. Esto lo quiero en azul. Un azul como clarito para que se vea. Y en rojo, esa última parte. Y lo quiero también en negrilla. Entonces aquí tan, listo. Y ahora voy a cuadrar el texto según con lo que dice Saris. Entonces, El conflicto ella ya va a decir no es ajeno, entonces yo muevo esto acá. Yo paro esta vaina cuando antes de que Saris vaya a decir la siguiente palabra para ponerlo ahí. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, si ven, lo voy a volver a poner. el conflicto no es ajeno Ella acá ya va a decir al contexto colombiano. al Entonces lo pongo acá donde ella ya vaya a decir al contexto colombiano, pues lo corro, ¿sí? El conflicto no es ajeno al contexto colombiano. Estamos Listo. Entonces esa frase se acaba ahí. ganando. Se acaba ahí. Entonces lo que ustedes van a hacer es cortar todos los textos hasta aquí, hasta donde está esta cosita azul, hasta donde Saris acabe. Entonces, digamos acá en Premiere, ustedes se van a edición y lo pueden hacer con el cuchillo que les mostré al principio o lo pueden hacer así. Ustedes se acercan al final del texto y sale como esta flechita. Entonces ustedes tan lo cortan hasta acá. Lo mismo con esto, tan y tan. Que los textos, los tres textos se acaben al mismo tiempo para que no se vea todo feo, sino que los tres se vayan al tiempo de pantalla, ¿sí ven? Se van al tiempo. El conflicto no es ajeno al contexto colombiano. Estamos envueltos en Eso sería como todo. Lo otro es que, digamos, acá en una parte yo digo algo de Jaime Garzón. Vamos a aprender Esperen que no sé bien dónde es. y transformar que los guíe. Espérenme. Mártires de 10, Es por acá. retiren del... Aprovechen que son jóvenes y como decía Jaime Garzón, Entonces, digamos, en algunas partes en vez de poner texto pueden poner imágenes, que yo siento que es como más fácil porque uno no tiene que hacer eso que yo hice, sino pues uno pone la imagen y la imagen reemplaza el texto. Entonces, digamos, cuando yo digo Jaime Garzón, pues voy a poner una imagen de Jaime Garzón. Yo acá ya la tengo lista y la pongo, digamos, ahí. Primero voy a cuadrar el tamaño. En Premiere ustedes tienen que seleccionar la imagen y se van a edición y acá les va a salir este panel. Entonces, en escala ustedes van a configurar el tamaño. Entonces, digamos, yo lo quiero como acá. Y en posición, ustedes lo mueven o sea, aquí lo mueven en X, o sea, horizontalmente. Entonces, yo quiero que aparezca por acá. Y esto lo mueven verticalmente. Entonces, yo quiero que el man aparezca acá. Y voy a escuchar cuando diga Jaime Garzón. aprovechen que son jóvenes y como decía, Ahí yo ya voy a decir Jaime Garzón, entonces tan, lo pongo ahí. como decía Jaime Garzón, Obviamente ahí me toca ponerlo de aprovechen que son jóvenes y no sé qué. Y digamos para las imágenes la idea es que no tengan fondo, sino que sean en PNG.
Entonces para eso ustedes se van acá a Google, entonces buscan cualquier vaina, digamos, no sé, Macón, no mentiras, otra cosa, no sé, corazón. Digamos que el texto en una parte dice corazón y le tocó a Kim ese pedazo. Entonces Kim busca corazón en Google Imágenes y te vas acá, bueno, se van acá a herramientas, a color transparente. Y ahí las imágenes, algunas les van a salir sin fondo. Entonces, digamos esta, ustedes cómo se dan cuenta que no tienen fondo, pues bueno, digamos que acá encima ustedes ven que todas tienen como el fondo blanco, ¿no? Pero si van a la imagen, la dejan cargar y el fondo se vuelve cuadriculado, es porque no tiene fondo. Digamos, esta también es PNG, esta también. Todas esas son PNG, o sea, no tienen fondo. Pero si el fondo no se vuelve cuadriculado, pues esa no es PNG y no la vayan a poner con fondo porque es que se ve feíto. Y ya amigos, es como eso. Digamos, pues en Premiere ustedes también pueden poner transiciones. Creo que en Filmora también. En Filmora es como más sencillo. En Premiere para las transiciones o efectos tienen que ir acá a efectos y le dan en transiciones de video, creo que son. Ah, no, efectos de video. Ah, no, mentiras, transiciones de video. Entonces yo a veces uso, no sé, digamos esta. La arrastro y para configurar el tiempo de la transición le doy clic, vean es esta amarilla, le doy clic y la corto, la jalo hacia el otro lado para que no quede tan larga y vean. El conflicto no es ajeno al contexto colombiano. Ahí se pueden poner como ese tipo de efectos. Y ya es más que todo eso, digamos acá ya terminé el conflicto, no es ajeno al contexto colombiano, entonces acá sigue esta parte. Estamos envueltos en una lucha que parece no tener sentido. Ahí yo podría hacer otra parte, entonces en un texto pongo estamos envueltos en una lucha, en otro pongo que parece y en otro no tener sentido. O sea, ustedes háganlo como les quede más fácil, pero yo lo hago así para que no salga todo el texto así como de una, sino que vaya saliendo según la persona lo vaya diciendo. Y ya creo que eso es como todo, o sea, no es difícil, sino que es como cansón.